Una chica pobre aceptó cuidar de un hombre rico para mantenerse. Cuando llegó su esposa, ella quedó perpleja por lo que escuchó. Una noche fría, un encuentro inesperado. Alice, una joven voluntaria con un pasado marcado por pérdidas, conoce a Richard, un empresario recluso en un hospital. Dos mundos diferentes, pero con heridas similares. Era una fría noche de invierno cuando Alice, una joven de 23 años, llegó al hospital para su turno voluntario. La pérdida de sus padres en un accidente automovilístico muchos años antes la dejó a cargo de sus hermanos menores, Max y Lily. Alice encontró en el trabajo voluntario una forma de buscar paz y propósito, aliviando el peso de sus responsabilidades diarias. Esa noche, fue asignada a acompañar a un nuevo paciente que había pasado por una cirugía de emergencia. Richard, un empresario de apariencia distinguida con cabello gris y semblante cansado, era conocido por su fortuna y reclusión. Alice se acercó con una sonrisa acogedora, arreglando la almohada de Richard y acomodándose en una silla al lado de su cama. Él seguía dormido, bajo los efectos de los sedantes. Alice sintió una mezcla de compasión y curiosidad hacia la vida de ese hombre rico y aparentemente solitario. Mientras avanzaba la noche, leía un libro y ocasionalmente revisaba los signos vitales de Richard. Cuando él despertó de manera repentina, con una mirada confusa y perdida, Alice se inclinó para tranquilizarlo. «Estás en el hospital», dijo ella con voz suave. «Tuviste una emergencia, pero te están cuidando bien. Estoy aquí para hacerte compañía». Richard la miró, intentando procesar la situación. «¿Y tú, quién eres?», preguntó, con una voz ronca. «Me llamo Alice», respondió ella con una sonrisa reconfortante. «Soy voluntaria aquí en el hospital. Estoy con los pacientes durante la noche para asegurarme de que no se sientan solos». Los ojos de Richard se suavizaron ligeramente, y suspiró. «Gracias», murmuró. Conforme pasaba la noche, la conversación entre ellos fue fluyendo. Alice le contó a Richard sobre su vida, la responsabilidad que tenía con sus hermanos y cómo disfrutaba ayudar a las personas. Richard, por su parte, reveló que su vida había estado dedicada a los negocios, con poco tiempo para las relaciones personales. Había una melancolía en sus palabras, reflejando sobre oportunidades perdidas. Alice notó la tristeza en los ojos de Richard al hablar de su trayectoria. «Debe ser difícil equilibrar tantas responsabilidades», comentó ella, sensible a su dolor. Richard asintió. «Sí, y a veces nos perdemos en el camino», respondió, pensativo. Al amanecer, Richard volvió a quedarse profundamente dormido, y Alice, exhausta, terminó dormitando en la silla a su lado. Al despertar, el sol ya estaba alto, y Richard seguía durmiendo plácidamente. Alice se levantó con cuidado para no despertarlo, dejando la habitación con una sensación de conexión inesperada. En los días siguientes, la amistad entre Alice y Richard floreció. Él se mostró más abierto y vulnerable de lo que cualquiera esperaría de un hombre en su posición. Conversaban sobre sus vidas, sueños y arrepentimientos. Alice descubrió que Richard venía de un origen humilde y que su dedicación al trabajo había costado sus relaciones, incluido su matrimonio con Clara. Una noche, mientras observaba la nieve caer por la ventana del hospital, Richard comenzó a hablar sobre su infancia. «Crecí en un pueblo pequeño», dijo con un toque de nostalgia. «Mi padre era obrero y mi madre cosía ropa. No teníamos mucho, pero éramos felices». Alice lo escuchaba atentamente. «Es difícil imaginarte viniendo de un origen tan humilde», comentó. «¿Cómo empezaste en el mundo de los negocios?». Richard sonrió, un tanto melancólico. «Fue una combinación de suerte y trabajo duro. Empecé vendiendo productos de puerta en puerta. Tuve la oportunidad de invertir en una pequeña empresa de tecnología, y desde ahí las cosas fueron creciendo». Alice notó el dolor en los ojos de Richard al hablar de su pasado. «¿Y tu familia? ¿Se sintieron orgullosos de ti?». Richard suspiró profundamente. «Mi padre enfermó antes de que lograra un éxito significativo. Mi madre siempre me apoyó, pero no vivió para ver lo que logré. Creo que habrían estado orgullosos, pero cambiaría todo para tenerlos de vuelta, aunque fuera por un día». Las palabras de Richard tocaron profundamente a Alice, quien comprendía el dolor de perder a seres queridos. «Estoy segura de que estarían muy orgullosos de ti», dijo con sinceridad. «Has construido algo increíble». Richard miró a Alice,
sus ojos encontrando los de ella con una ternura inesperada. ¿Y tú, Alice? ¿Qué sueñas con hacer? Alice reflexionó por un momento. Me gustaría terminar mis estudios y quizá trabajar en algo que ayude a las personas, como enfermería o servicio social. Pero, por ahora, mis hermanos son lo primero. Richard admiró la determinación y el altruismo de Alice. Eres una persona muy especial, Alice. No muchas personas tienen el valor y el corazón que tú tienes. Esa noche, mientras Richard dormía, Alice se quedó pensando en la conexión única que sentía con él. En medio de vidas tan diferentes, sus historias se entrelazaban de una manera inesperada y profundamente significativa. Los días pasaron y Richard comenzó a recuperar sus fuerzas lentamente. La amistad con Alice se profundizaba, confiando en ella no solo como una compañía agradable, sino como una confidente. Alice, por su parte, apreciaba la presencia de Richard y el sentido de propósito que encontraba al ayudarlo. Durante una caminata por los pasillos del hospital, Richard hizo una oferta inesperada. Alice, he estado pensando en lo que me contaste sobre tu vida y tus hermanos. Me gustaría hacerte una propuesta. Cuando me den de alta, ¿te gustaría venir a vivir conmigo y trabajar como mi cuidadora? Puedo pagarte muy bien, y tendrías tiempo para estudiar y cuidar a tus hermanos. Alice se detuvo, sorprendida. La oferta era tentadora, casi irreal. Richard, eso es muy generoso, pero ¿estás seguro? No soy una enfermera profesional. Richard sonrió. No necesito una enfermera profesional. Necesito a alguien en quien confíe. Y confío en ti, Alice. Tienes un buen corazón y ya has hecho más por mí que cualquier otra persona. La propuesta de Richard trajo una mezcla de emociones para Alice. El dinero podría resolver muchos de sus problemas, pero había una duda natural. Necesito asegurarme de que mis hermanos estén bien, pero creo que podríamos hacerlo funcionar. Richard se sintió visiblemente aliviado y feliz. Pasaron el resto de la caminata discutiendo los detalles. Para Alice, esto representaba una nueva fase, prometiendo más estabilidad. Para Richard, significaba tener una compañía verdadera. Tras el alta de Richard, Alice se mudó a la espaciosa propiedad de él. La transición fue tranquila, y ella se adaptó rápidamente a la nueva rutina, cuidando de Richard y explorando oportunidades de estudio en línea. La vida parecía prometer un nuevo comienzo, lleno de esperanza y posibilidades. La calma en la vida de Alice y Richard se vio interrumpida cuando Clara, la esposa de Richard, apareció de sorpresa. Clara, una mujer de apariencia elegante y fría, llevaba una carpeta de documentos y una expresión decidida. Alice, que ayudaba a Richard a acomodarse, observó la abrupta entrada de Clara con preocupación. Richard, necesitamos hablar, dijo Clara, ignorando a Alice y extendiendo los documentos a Richard. Alice, percibiendo la tensión, salió discretamente del cuarto. Clara esperó hasta estar a solas con Richard antes de continuar. Necesitamos resolver algunos asuntos financieros. Quiero que transfieras algunos bienes a mi nombre, dijo sin rodeos. Richard, aunque debilitado, se mantuvo firme. No voy a firmar nada sin revisarlo primero. Necesitamos discutir otras soluciones. Clara endureció su expresión. No tenemos tiempo para eso. No estás en condiciones de manejar estos asuntos. Confía en mí para encargarme de todo. Richard la miró con calma. No es una cuestión de confianza. Es una cuestión de prudencia. La irritación de Clara era evidente. Eres imposible. Si no cooperas, encontraré otra manera de asegurar mi futuro. Alice, desde afuera, escuchó cómo la puerta se abría bruscamente y vio a Clara salir, furiosa. Curiosa, la siguió discretamente y escuchó a Clara hablar por teléfono, discutiendo con alguien. Es más difícil de lo que pensaba, pero no te preocupes, ya tengo un plan. De una forma u otra, esta fortuna será mía. Alarmada, Alice volvió al interior y le contó a Richard lo que había escuchado. Él la escuchó atentamente, y en lugar de alarmarse, pareció aliviado. Gracias por contármelo, Alice, dijo él. Ya sospechaba algo. Ahora, podemos actuar con seguridad. En los días siguientes, la tensión en la casa de Richard aumentó. Alice, consciente del peligro, se mantenía alerta. Richard, por otro lado, parecía calmo y meticuloso en sus planes. Clara regresó, ahora más decidida. Richard,
vamos a resolver esto de una vez. Aquí están los documentos, insistió, empujando los papeles en su dirección. Richard tomó los documentos, pero se los entregó al abogado que ya estaba en la casa. Clara, tengo otros papeles para ti. Estos son los papeles del divorcio. Clara se puso pálida. ¿Divorcio? Estás loco. No voy a firmar esto. Richard mantuvo la calma. Ya he arreglado todo. Además, tengo suficientes pruebas para garantizar que no recibas más de lo necesario. Clara, incrédula, miró a Richard. ¿Crees que puedes deshacerte de mí así? No lo permitiré. Richard hizo una señal para que Alice se acercara. He decidido que no quiero seguir viviendo una vida de manipulaciones. Quiero pasar el tiempo que me queda con alguien que realmente se preocupe. Alice, sorprendida, escuchó a Richard confesar sus sentimientos. Alice, trajiste luz a mi vida. Me he enamorado de ti. Me gustaría pasar el resto de mis días a tu lado. Clara se enfureció. Esto es ridículo. Richard, firme, continuó. Alice, ¿aceptarías casarte conmigo? Alice, atónita, tardó en responder. Richard, yo, no sé qué decir. Richard tomó sus manos. Solo di lo que sientes. Después de un momento de reflexión, Alice respondió. Sí, Richard, acepto. Clara, consumida por la ira, firmó los papeles del divorcio y se fue en silencio. La casa, antes tensa, ahora respiraba alivio y esperanza. Richard y Alice, aún asimilando los acontecimientos, estaban listos para enfrentar juntos los desafíos futuros. Algunos días después, Clara volvió a la casa, pareciendo más decidida que nunca. Alice estaba en la cocina preparando té, mientras Richard esperaba en la sala con el abogado. Clara entró, sin ceremonias, sosteniendo nuevamente los documentos. Richard, terminemos con esto. Firma ya, dijo Clara, impaciente. Richard recibió los papeles, pero se los entregó al abogado. Clara, tengo algo para que firmes primero. Estos son los papeles del divorcio. Clara quedó atónita. ¿Divorcio? No puedes estar hablando en serio. Richard, sereno, respondió, lo estoy, y es lo mejor para los dos. Tengo suficientes pruebas para garantizar que no te aproveches de la situación. Clara, furiosa, firmó los documentos con renuencia. Te vas a arrepentir de esto. Richard, manteniendo la calma, dijo, ya me he arrepentido lo suficiente en toda una vida. Ahora quiero vivir en paz. Alice entró en la sala con el té, observando la escena con una mezcla de preocupación y alivio. Richard la miró con cariño y declaró, frente a todos, Alice, trajiste alegría y propósito a mi vida. Te amo y quiero pasar el resto de mis días a tu lado. Alice, emocionada, respondió, yo también te amo, Richard. Enfrentemos todo juntos. Clara salió de la casa, dejando atrás una sensación de libertad y renovación. Richard y Alice, ahora comprometidos, estaban listos para comenzar una nueva etapa juntos, con la promesa de un futuro lleno de posibilidades y amor genuino.